de sábanas gastadas. Gritamos y gritamos sin llegar a decir más nada. 11:23 de la mañana. Les recuerdo que están en Marbella Radio, en el 107.6 de la FM, que esto es Radiograma y es la cita semanal que tenemos con Pilar Valladolid. Hoy el tema a tratar, superdotados. Y ya tenemos a Pilar con nosotros. Pilar, muy buenas, ¿cómo estamos? Muy buenos días, Muy buenos compañero. días. Y compañera. Muy buenos días, ¿cómo está usted? Pues muy bien, ¿Cómo gracias. ha ido la semana? ¿Cómo han ido estos 7 días? Muy bien. Aquí con mucho cambio de clima, ¿verdad? Hoy hace frío, mañana calor. Hoy hace viento, mañana llueve. Sí, es lo que tiene el cambio climático, pero Sí. que no existe. O sea, mucho no es tontería. No existe el cambio, ¿verdad? Climático. El cambio climático. Bueno, No pues... están en la realidad. un poquito muy superdotados no son. Esto ya te digo yo que muy superdotados no son. No es que yo lo sea, pero o el mundo lo sea, sino que ellos no están en este mundo. Oímos unas sirenas y demás, es la calle, es el ambiente, donde está tu invitada, que es Carmen Sanz Chacón, ¿no? Exactamente. ¿Le damos la bienvenida o no? Claro que sí. Carmen, muy buenos días. Buenos días. ¿Te has dado cuenta que soy casi un superdotado, ¿no? Que creo en el cambio climático. No me cabe ninguna duda. Pero yo me pregunto si alguna vez te has hecho una prueba, puedes decir que no lo eres. Me dio miedo porque me pusieron al lado de un delfín y me ganó. Entonces dije, ya. Mira, una de las cosas que tengo clarísimas es que hay muchísimos españoles que son superdotados y no lo saben. De hecho, hay más de 1 millón de superdotados en España que no saben que lo son. Anda, igual lo somos, Joaquín, y no nos hemos enterado. Exacto. Todavía queda la esperanza, ¿no? Entonces... Bueno, pues muy buenos días, Carmen. Buenos días a todos. Muy buenos Pues días. como decía Joaquín, hoy te tenemos como invitada especial en la sección de Desarrollo Humano. Carmen, para presentaros un poquito quién es y qué hace, es psicóloga clínica, es experta en superdotados, como decía Joaquín, y es directora del mundo del superdotado. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por estar con nosotros, que sé que tienes una agenda súper apretadísima y has tenido que dejar cosas para estar aquí, así que gracias, Carmen. A vosotros. Solo un apunte, soy neuropsicóloga. Neuropsicóloga. Una neuropsicóloga Muy clínica, bien. sí. Pues ya que puntualizas, dinos cuál es la diferencia entre neuropsicóloga y psicóloga. Aunque ya hemos tenido una neuropsicóloga aquí, amiga, Lourdes Moreno, hace unos días, pero bueno, no está mal recordar esas diferencias. Bueno, una psicóloga tiene una formación base en psicología, la licenciatura en psicología, claro, en psicología, y para ser neuropsicóloga tienes que además tener la formación posgrado en neuropsicología. Muy Entonces, bien. la verdad que yo completé mi información porque trabajando con superdotados me encontraba muy a menudo casos de niños diagnosticados con TDAH, con Asperger, con todo tipo de problemas. Y entonces pues me di cuenta de que necesitábamos complementar esa formación, tanto yo como mi equipo, y por esa razón somos no solamente psicólogas, sino neuropsicólogas. Muy bien. Para conocer un poco más y no quedarnos Sí. simplemente en la parte de psicología, sino también De la conocer psique, mucho de la más a mente. fondo la estructura del cerebro y los problemas que puede haber en su desarrollo. Muy bien. Yo te conocí en la organización en la que estábamos juntas hace años como Exacto. empresaria y como empresarias emprendedoras que somos, ¿no? Pero además tú eres una mujer muy sensibilizada en este tema de los superdotados y nos gustaría saber qué es lo que te ha motivado a estar en este mundo hasta el punto de crear tu propia fundación, ¿no? Que ha sido, la mayoría de la gente que conocemos ha sido porque algún familiar tiene o tú misma. Entonces te sensibilizas sobre ese tema y empiezas a indagar más y más y a sensibilizar a la gente, ¿no? ¿Cómo ha sido tu caso? Pues mira, mi proceso fue el siguiente. Yo de toda la vida he sabido pues que era muy inteligente, te digo porque los profesores me lo decían en el colegio. De hecho, para vergüenza mía, incluso luego de clase, ¿no? Que era la más inteligente de todo el instituto. Y yo decía aquello de tierra, trágame, por favor, que nadie me mire, ¿no? Porque eso es como si te pusiera una etiqueta horrorosa. Pero es algo que sabes siempre. El tema es que Carmen, disculpa sí. que te interrumpa. Es que se nos va y viene la señal. Sí, Se te va la voz. A ver si puedes buscar A un ver si sitio. busco otro sitio Sí. donde pueda haber quizás menos Sí, ruido. es que es como si... Intermitente. Sí. Paz, que es que estoy al lado de una ventana y ya sabéis lo que es Madrid. Aunque Sí. estoy cerrada la ventana. Bueno, pero no te preocupes, es En Madrid. preferible oír fondo, Sí. pero porque si no se pierde y es una pena. ¿Me oís mejor ahora? Vamos a De probar. momento sí. ¿Sí? Sí, venga, Venga. vamos a probar.
Venga, pues de acuerdo. Pues como decía, en un momento determinado yo decidí hacerme unas pruebas y pues sí que descubrí que tenía un CI muy alto. Y entonces empecé a relacionarme con personas muy inteligentes. Y empecé a darme cuenta de que había muchas cosas que teníamos en común y que también había muchísima falta de información, tanto en los padres como en las propias personas adultas que me rodeaban, sobre el impacto que podría tener el tener un exceso de inteligencia o de alguna manera algo que te hace sentirte diferente, que tengas una forma de comportarte diferente y cómo impacta eso en el desarrollo de la personalidad. Y ahí es cuando empecé a investigar. Empecé a hablar con padres, empecé a asesorar a padres y ya pues con los años al final me he terminado dedicando a esto pues profesionalmente y al 100% de mi tiempo. Claro. Y la verdad es que era un tema que hace 10, 15 años era prácticamente desconocido en nuestro país, no había prácticamente nada. Nosotros tenemos de alguna manera pues un poco el mérito, ¿no?, de haber empezado a poner este tema pues sobre la mesa, empezar a divulgarlo con el mundo del superdotado y que el tema ahora mismo pues ya hay muchísima más gente trabajando en este campo y muchísima más gente formada. De hecho nosotros, si aprovecho para comentar, formamos a profesores de toda España, en todos los años formamos cientos de profesores, vamos a comenzar ahora el 10 de abril con un nuevo curso de formación, organizamos congresos, organizamos escuelas de padres, aparte de, lógicamente, pues en el mundo del superdotado hacer valoraciones y hacer muchísima terapia con niños y con adultos, que es algo que la gente no sabe, que esto de ser superdotado no es de niños, que hay muchísimos adultos que tienen problemas de toda su vida, tienen problemas de depresión, de ansiedad, de sentirse diferentes, de sentirse raros, de pensar que no han tenido el éxito que quizás tendrían que haber tenido con su capacidad, pero que pues por razones varias no han podido desarrollarla como les gustaría y que no se sienten bien consigo mismos. Y vamos, más del 50% de nuestros pacientes en el centro son adultos, de todas las edades. Yo tengo pacientes de más de 50 años en este momento también. Más del 50%, qué barbaridad, ¿no? Sí, porque realmente las personas van descubriendo poco a poco este tema y dicen, caramba, si esto es lo que me pasó a mí. Mira, a mí me ha pasado algo muy curioso con el libro que escribí, que Pilar lo conoce, que se llama La maldición de la inteligencia, que es que hay muchas personas que lo compran o, bueno, les suena, lo encuentran en la librería, lo leen y dicen, caray, pero se habla de mí. O otros que le hacen una evaluación a su hijo y se dan cuenta cuando hablamos con ellos y cuando empiezan a aprender un poco más de que exactamente es su historia también, ¿no? Entonces está llegando a muchísimos que están pues descubriendo, sobre todo conociéndose mejor y entendiendo pues por qué quizás no han encajado durante toda su vida pues como las demás personas. ¿Y cuáles son las características de los superdotados, Carmen? Mira, hombre, normalmente, lógicamente la inteligencia, pues la primera, normalmente pues se habla de superdotación a partir de un CI de 130, que es el 98, está por encima del percentil 98 de la población. Entonces, primero la inteligencia, tenemos un cerebro más rápido, con mucha más capacidad de memoria y que funciona pues más rápido. Imagínate un ordenador pues con un procesador mucho más rápido y con una mayor capacidad de combinar y memoria, de almacenamiento. Entonces, esa de alguna manera es la primera característica. Después, el hecho de vernos que como que no encajamos, ¿no?, pues al final nos hace desarrollar determinadas características que unas son propias de tener un cerebro más desarrollado y otras se producen por efecto del ambiente. Por ejemplo, es muy frecuente en nosotros la hipersensibilidad. ¿Por qué? Porque tenemos una gran sensibilidad hacia los demás, hacia lo que los demás puedan pensar de nosotros, somos muy sensibles a las críticas, pero también somos muy sensibles a todo en el sentido de que nuestro cerebro tiene más capacidad de captar. Entonces somos más empáticos, muchas veces nos molesta más el ruido, muchas veces nos molesta más incluso el tacto, ¿no? En algunos niños les molesta hasta el tacto, tenemos la sensibilidad mucho más desarrollada. Eso es algo frecuente. Otra cosa que yo me encuentro habitualmente es la hiperactividad mental. O sea, siempre tenemos que estar con proyectos nuevos en la cabeza y siempre estamos dándole vueltas al molinillo que decimos nosotros, ¿no? Lo cual a veces pues te afecta incluso a no poder dormir, te genera problemas de estrés, es algo muy frecuente en nosotros, ¿no? Y en un niño pues que sea superdotado pues hace que a lo mejor pues se esté moviendo, coja una cosa, al poco tiempo se aburra, coja otra, en fin, que somos un poquito pues movidos. Esto a veces hace que se confunda con TDAH o con déficit de atención, ¿vale? Aquí sí quiero poner señal porque tenemos casi un 10% de niños que están evaluados como TDAH y yo estoy convencida de que un porcentaje altísimo de esos niños son superdotados, que están sin identificar. Sí, pero adultos, al contrario también pasa, porque era una pregunta que además, yo quería hacerte muchas veces cuando son muy pequeños los chavales,
y son tienen TDAH, hay un momento, y además lo he vivido dos veces, ¿no? En que le han planteado a los padres, dice, lo mismo es que es superdotado, ¿no? Porque por cómo se comportaba el niño, y al final no, al final lo que tenían era un trastorno, ¿no? Bueno, lo que pasa es que... de déficit de atención, ¿no? Claro, lo que pasa es que a partir de 120, de un CI de 120 empiezan muchas veces a aparecer problemas de comportamiento de los niños. No hace falta llegar a tener 130 y ser superdotado. Entonces, un niño pues que está normalmente en su clase, que está aburrido, pues sí que a veces se puede confundir. En cualquier caso, muchos hiperactivos tampoco tienen trastornos, simplemente Claro. son niños normales. No, pero si a eso iba, ¿no? Que el padre... y Si lo que iba era eso, que el padre, Claro. cuando le decían, puede ser super... Ya él decía, no, es que a lo mejor es superdotado. Bueno, no te emociones, porque ni va a ser una panacea para el niño, ni va a ser una panacea para ti, Bueno, y a lo mejor no es superdotado. Sí, claro, está ante claro. la duda yo recomiendo una evaluación. Más que nada Claro. te digo por qué. Porque es que los niños superdotados se reciben la educación que necesitan, la que según la ley necesitan, en la mayor parte de las ocasiones después no tienen problemas. Y son niños que a lo mejor en una clase de niños de su edad se aburren y no paran de molestar, y les subes de clase y les pones con niños un año mayor o 2 años mayores, según la edad que tengan, y son niños que se integran muchísimo mejor y dejan de molestar. Entonces, ante la duda, nosotros siempre recomendamos evaluar. Ujú. ¿Y Ahora qué mismo se hace al revés, se hace por sistema lo contrario. O sea, en cuanto un niño molesta, ya todo el mundo dice, será hiperactivo, toma la pastilla. Claro, se queda calmadito, pero tampoco Claro, sabemos claro, qué efectos tiene eso a efectivamente. largo plazo. Cuidado, ¿eh? Ujú. ¿Y qué diferencia hay entre superdotados y altas capacidades, Carmen? Que aquí Pues en mira, Marbella hay creo que había más de 200 o 400 niños de altas capacidades. Bueno, el superdotado es un concepto que se usa en todo el mundo. Es el 2% superior de la población y vamos de un CI superior de 130 superior. Altas capacidades es un concepto educativo. ¿Qué quiere decir esto? Que lo define la legislación española, dice que hay niños de altas capacidades que necesitan educación especial, pero no dice qué es. Entonces nos encontramos, por ejemplo, con que en Andalucía se consideran niños de altas capacidades aquellos que superan el 75% en la mayoría de alguna manera de las cosas que se evalúan, ¿no? Inteligencia numérica, espacial, lógica, etcétera. Y en cambio en Madrid se exige que sean superdotados, que tengan un CI superior a 130. Depende de la comunidad autónoma, se llama altas capacidades una cosa o la otra. Claro. Nosotros hablamos de altas capacidades a partir de un CI de 120. ¿Por qué? Porque ya cuando un niño tiene un CI de 120, esto quiere decir que con 10 años tiene una cabeza de 12. Entonces ya le viene bien educación especial. Y es un niño que ya puede empezar a mostrar problemas de comportamiento. Aunque no sea superdotado, puede empezar a aburrirse, a molestar, a no sentirse integrado e incluso a sufrir algo que sufren muchos niños superdotados de altas capacidades, que es acoso escolar. Que es un gravísimo problema que tenemos en el colectivo. Cuando yo escribí mi libro La maldición de la inteligencia, realmente lo que estaba pensando es en el rechazo que sufren los superdotados desde la escuela. En una ocasión oí yo que incluso era un problema en la edad, en la adolescencia, porque muchas personas hablaban de niñas, la verdad, ¿no? Superdotadas. Yo creo que lo conté un día aquí, que muchas niñas superdotadas, cuando veían que no tenían la pandilla, que ningún niño se fijaba en ellos, dice, pues yo empiezo a suspender, y yo voy a ser normal, yo quiero ser parte de la sociedad, yo no me quiero sentir desplazada, claro, dicen, y se pierde un montón de personas con unas altas capacidades o con una inteligencia. Hola, Carmen. Sí. Vale, es que oíamos una y ya no sabíamos. Mira, esto que estás comentando precisamente es lo que me ocurrió a mí. Cuando a mí con 13, 14 años, que yo sacaba matrículas de honor con toda facilidad, empezaron a decir en el colegio que si yo era muy inteligente, yo automáticamente dejé de sacar matrículas de honor. O sea, dije, venga, voy a bajar el perfil, y empecé a probar y a sacar 5 y 6. O sea, eso lo he vivido yo. ¿Por qué? Porque es muy duro. Suspender no, porque suspender te negabas a suspender, ¿no? Pero 5 no, bueno, no llegué a suspender más que la educación física, porque nunca ha sido lo mío ni la música, la verdad. Pero en el resto no, porque a mí me encantaba estudiar, siempre me ha gustado mucho y afortunadamente pues tuve profesores muy buenos, aunque estaba en un colegio público tuve muy buenos profesores y nunca me sentí desmotivada. Aparte de que a mí me subieron 2 años de curso, que es algo que también siempre digo. O sea, yo siempre fui 2 años por delante. Entonces eso hizo que ni me motivara tanto ni me aburriese tanto y fue uno de los motivos por los cuales yo jamás me planteé ni tuve fracaso escolar. Muchos niños se aburren durante toda la infancia,
no estudian, se desmotivan y al llegar a la ESO empiezan a suspender. Ujú. Y vosotros entonces, Carmen, podéis evaluar a todos estos niños que tengan algún problema o que les detecten cualquier cosa. ¿Tenéis un análisis, una evaluación? ¿Cómo lo hacéis? ¿Un test? ¿Cómo A ver, hacéis este nosotros tipo de cosas? evaluamos tanto la superdotación, como nosotros solemos hacer valoraciones completas, ¿vale? Mm. Cuando nos viene un niño con problemas, valoramos tanto su inteligencia como su conducta, como su adaptación en el colegio, y si incluso el padre tiene dudas de que pueda ser TDAH, pues también lo evaluamos, ¿de acuerdo? Ujú. No es lo habitual que nos lo pidan, pero también lo evaluamos, puesto que estamos preparados y tenemos los medios. Lo más habitual es valorar inteligencia y valorar sobre todo emocionalmente al niño, porque suelen venir con problemas. Nos vienen niños de todas las edades con problemas de poca sociabilidad, niños muy retraídos, niños con ansiedad, niños con depresión incluso, y bueno, y adolescentes incluso con intentos de suicidio. O sea que el tema es un tema grave en muchos casos, ¿eh? Porque los padres no saben qué ocurre, el chico no se acaba de adaptar, está fracasando, los compañeros le rechazan y se meten los pobres chicos en un mundo que no saben qué hacer con su vida. Y a veces simplemente el hecho de saber que son superdotados y entender por qué les cuesta tanto encajar, les cambia la cara. Mira, yo veo más de 200 casos cada año, aparte de los padres, solamente de pacientes nuevos que llegan y aparte de los que estamos trabajando con ellos todas las semanas de forma continua. Y te digo que les cambia la cara. O sea, un niño viene que no le comprende nadie, que todo el mundo se mete con él y de repente le dices, lo que te pasa es esto, te pasa por esto y tienes que aprender a funcionar así, a trabajar de aquella manera, a adaptarte de esta forma, igual tienes que desarrollar habilidades sociales. Les cambia la cara, salen con una sonrisa de oreja a oreja. Ujú. O sea, solamente con la identificación resolvemos un gravísimo problema, que es no entender qué te pasa. Yo siempre digo que estos niños se sienten muchas veces como el patito feo. Ujú. O sea, nadie me quiere, nadie me compra, no se mete conmigo, me llaman friki, por me eso, pegan, ¿sabes? por eso dicen, vamos, lo que decían, ¿no? De que empieza a responder, yo quiero estar en la sociedad, no quiero ser el desplazado. Claro, A ver, ¿qué claro. iba a hacer Pilarita? Sí, hablábamos de niños, pero hace unos días leí uno de tus artículos y comentabas que en las empresas hay un 2% de gente Dotados. superdotada dentro de la plantilla. ¿Cómo se identifican a estas personas? ¿Qué se puede hacer cuando se identifica? Bueno, nosotros intentamos trabajar con las personas de selección. De hecho, que sepas que mañana voy a Valencia a dar un taller en un máster de gestión del talento. Nosotros, y es algo que estamos haciendo habitualmente, incluso desde la Fundación organizamos talleres. Los de recursos humanos deberían ser capaces de distinguir a los superdotados en su plantilla. ¿Por qué? Porque si saben quiénes son, les pueden aprovechar mucho mejor su talento, ¿vale? Tener un superdotado en un trabajo absolutamente rutinario, pues es un desperdicio de talento para la empresa. Y esta persona quizás en un trabajo más creativo, en el cual pueda aportar ideas, en el cual pueda desarrollar mucho más su capacidad, pues es una persona que al final aporta mucha más productividad. Pero normalmente las empresas no saben quiénes son los superdotados que tienen trabajando y aparte asocian superdotado a persona problemática. No es verdad. Y la mayoría de las personas superdotadas está perfectamente adaptada, de hecho suelen ser los directivos de las empresas, también suelen ser superdotados, es lo habitual, ¿no? Entonces, distínguelos. ¿Cómo sabemos cuáles son? Pues muchas veces tenemos superdotados con problemas y es el experto, el ingeniero, el informático, ese que, bueno, que es un poco rarito, que todo el mundo dice que es raro, que es que no va a desayunar con nadie, que no va a comer con nadie, que parece que es muy tímido, pero luego el tío parece que es listo, ¿no? O sea, de esos hay muchísimos, sobre todo ahora mismo en las empresas de tecnología está llena de ellos, porque son personas con una capacidad lógica muy desarrollada y que muy habitualmente pues terminan trabajando en trabajos relacionados con la ciencia y con las nuevas tecnologías. No siempre, pero muchos sucede. de ellos tienen una tendencia natural. Yo recibo en mi despacho a padres de toda España y cuando pregunto, pues la mamá ingeniero, el papá ingeniero, informáticos, economistas, abogados, pero bueno, hay muchísimos del área de las nuevas tecnologías. Claro. Carmen, nos queda solamente un minutito y no me gustaría irme sin esta pregunta porque nosotros trabajamos aquí en las escuelas de Marbella. ¿Qué se puede hacer desde las escuelas y desde los institutos para detectar, para evaluar y sobre todo para prevenir los problemas que deriva tener una inteligencia pues superior a la media? Yo lo primero que recomiendo es que los profesores se formen en este campo, es lo más importante.
porque en un minuto es difícil decirles cómo identificar a un niño, pero en cualquier caso, tienen que quitarse de la cabeza las ideas de que un niño superdotado es un niño con altísimo rendimiento. No, hay muchos superdotados que no tienen alto rendimiento. Entonces, la identificación es fundamental. Para eso el profesor tiene que formarse. Y hay cosas tan sencillas como nuestro curso online que se hace en 3 meses y encima es asequible para todo el mundo. Eso es lo primero. Y una vez que se han identificado los niños, por favor, lo más sencillo es subirles de curso. Eso es lo más sencillo. Entonces, eso no le cuesta nada a la administración, no le cuesta nada al sistema educativo y solamente con eso les damos a los niños la oportunidad ya de desarrollar su cerebro de otra forma. Pues muchísimas gracias, Carmen. Ha sido un verdadero placer estar contigo estos minutos. Y bueno, si vienes a Marbella, si vienes a Málaga, si vas a hacer algo por aquí, contamos contigo. Bueno, yo sabes que a vuestra disposición. La verdad que últimamente viajo bastante dando talleres para profesores y para profesionales en toda España, entonces os devuelvo la pelota. Organizáis algo y me llamáis. Perfecto. Muchísimas gracias. Oye, muchísimas un abrazo. Gracias. A vosotros. Un abrazo muy grande, gracias. Gracias. Bueno, pues la dejamos. Bueno, pues ya lo sabes, nos tenemos que hacer la prueba. Te digo yo porque ha dicho que tiene 50 y tantos, ¿no? Sí, hay que hacerse la prueba a ver. Pero esta vez que no me pongan un delfín. O sea, por favor. Es que es muy humillante que te gane un delfín, ¿no? Y sea más inteligente que tú. Sí. Aunque mira que los adoro, porque, en fin. Son muy lindos. No, esa expresión me acuerdo de toda la vida, se lo oía a un jefe mío. ¿Sí? Estábamos hablando de una persona que no había manera de... Dice, pero vamos a ver, si tiene un coeficiente intelectual más pequeño que el de un delfín, ¿tú qué quieres? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué le vas a sacar? ¿Qué hago? ¿Lo mato? ¿O qué hago? Pues mira, y empecé a reírme. Bueno, muy interesante. Es pues verdad sí, que que sí. lo pasan fatal. Es muy interesante lo que ha dicho, que se tienen que fijar que no solo, que a lo mejor de los que suspenden, los que también pueden ser precisamente por eso, porque se aburren muchísimo. Exacto, y no quieren destacar, como tú decías. Exacto, y se ha avanzado muchísimo, ¿no? Los que no quieren destacar es cuando precisamente vienen aprobando, pero que desde el principio, yo creo que ya ha dicho, más de uno, cuando lo vea muy despistado, no lo descarte, vamos a ver, hazle las pruebas, porque a lo mejor es que se aburre soberanamente. Exacto. Y quiere tal, ¿no? Bueno, pues oye, que... Pues muy interesante hoy el tema. Súper interesante. Lo vamos a dejar ahí, si te parece, ¿no? Claro que sí.